a todos nuestros hermanos y público en general. Vamos a tener hoy día la lectura de la palabra y la enseñanza de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. El título que lleva es el mismo que está en la Biblia: la venida del Espíritu Santo. Bien, vamos a leerlo y después vamos a explicarlo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hasta acá la palabra de Dios. Bien, bueno, si quisiéramos solamente tomar un pequeño entendimiento de estos 13 versículos, ¿qué diríamos? Sintetizaríamos como uniendo con parte del capítulo 1, que habían 120 hermanos, incluyendo a los apóstoles, que eran 12. Entonces habían 120 hermanos y estaban reunidos ahí para celebrar la fiesta del Pentecostés, que antiguamente se llamaba la fiesta de los primeros frutos, como vamos a ir demostrándolo. Entonces, en ese acto que ellos estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, un viento fuerte, inédito, llenó la casa, y los 120 hermanos, incluyendo los 12 apóstoles, todos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, hablemos así claro, en los idiomas de cada persona, de cada judío que habían nacido en otro sitio del mundo y que habían venido para la fiesta de los primeros frutos o el Pentecostés. Algunos, la mayoría, se asombraron porque decían: estos judíos como nosotros no han nacido en donde hemos nacido y nos hablan en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Mientras que había otro grupo pequeño, o de repente más numeroso, no lo dice, pero había otro grupo que decían: no, estos están borrachos, o están llenos de mosto. Esa es la historia sintetizada de esos 13 versículos que hemos leído. Pero es interesante el título: la venida del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice con ello? Que es la primera vez en que viene el Espíritu Santo. Y miren, cumpliéndose la promesa que Jesucristo hizo cuando predicaba antes de ir a la cruz y antes de resucitar, que dijo que después que Él se vaya, Él enviaría el Espíritu Santo.
Él se fue y envió el Espíritu Santo. Y es interesante que ellos están celebrando la segunda fiesta judía. Eso es lo que tenemos ahora nosotros que recalcar, que estamos celebrando la segunda fiesta judía. Recordemos, así a un paso no lento ni apresurado, recordemos que hasta hoy el pueblo de Israel y el pueblo judío siguen celebrando las tres fiestas judías. La primera la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, ¿no? Pero antes de ello, para que nosotros no nos hagamos un mundo para entender los calendarios, porque aquí hace el juego dos calendarios, el calendario de Dios, que es el lunar, y el calendario católico, dado por el Papa Gregorio, que es solar. Yo acabo de leer hoy día, no me acuerdo el salmo, pero dice bien claro que Dios ha puesto la luna para que el hombre mida los tiempos. No dice que el sol es para medir los tiempos. He ahí esa confusión que se ha hecho. Si Dios dice que con la luna se mide los tiempos, es por eso dio el calendario judío, pero el Papa Gregorio dio un calendario con el sol, medido con el sol. Es por eso que los científicos, astrónomos y todo lo demás no llegan a un acuerdo de cómo es el calendario judío y cómo el calendario gregoriano. Los judíos hasta hoy, todos sus tiempos los celebran con el calendario judío, el de Dios. El calendario que se mide con la luna. Entonces, ¿cómo es entonces para entenderlo estos dos calendarios? Entonces el calendario, lo han puesto el calendario judío, que empieza con el 15 de marzo de nuestro calendario gregoriano. Entonces, para nosotros saber los días de los judíos, tenemos que partir desde el 15 de marzo, es su primer día. Entonces no es difícil entenderlo. Entonces, y ellos medían sus meses 30 días, como hoy también se miden 30 días con el solar, algunos 31 y otros 28 o 29. Uno casi siempre es febrero. Pero ellos no se hacen problema porque siguen midiendo 30 días, 30 días, 30 días. Eso nos va a ayudar porque vamos a mirar cuándo empieza la primera judía en nuestro calendario de hoy. Vamos entonces una pasada, porque ya hemos visto nosotros todos estos calendarios, vamos a ver la primera fiesta judía que lleva varios nombres, ¿no? Los panes sin levadura, la Pascua, entonces son esos dos nombres conocidos. ¿Dónde lo encontramos? En Éxodo 23, versículo 14 al 17. Éxodo, capítulo 23, versículo 14 al 17. Y leemos lo siguiente. Dice el capítulo 23, 14. Dice su título, las tres fiestas anuales. Dice en el versículo 14, 3 veces al año me celebraréis fiesta. ¿Quién dice? Dios. Así le dijo a los judíos. En 3 veces al año me celebraréis fiesta. O sea, 3 fiestas. Versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. La primera fiesta que lo llama los panes sin levadura, ¿no? Entonces, dice, 7 días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, su primer mes. Y el mes de Aviv comienza a contarse con el 15 de marzo. Entonces, aquí dice, 7 días contarás para los
panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque de él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16, también la fiesta de la siega y la de los primeros frutos. Entonces la segunda fiesta es los primeros frutos y la tercera es la cosecha o la siega, ¿no? Que hubiese sembrado en el campo, y es la misma, y la fiesta de la cosecha, que es la última, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces aquí tenemos los tres nombres primarios de las tres fiestas: los panes sin levadura, los primeros frutos, y la otra, la cosecha. Entonces la primera fiesta, vamos a ver en el versículo, hasta el versículo 17, dice otra vez, repite, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Entonces aquí quedamos que hay 3 fiestas. Una fiesta llamada los panes sin levadura, que es en el mes de Abib, ¿no? Volvamos a nuestro Hechos. ¿Y qué encontramos ahora? La fiesta de la Pascua. ¿Cuándo lo celebraban? Vamos a ver ahora. En Éxodo 12, versículo 6, y algunos otros más, vamos a encontrar en el mismo Éxodo, pero en el capítulo 12 encontramos la primera fiesta más explícita. Entonces dice que la primera fiesta, versículos 6, 11 y 14, el versículo 6 dice, desde el 5 dice que tendrán un animal que será sin defecto, macho de 1 año, ¿no? Lo guardaréis hasta el día 14. Entonces, aquí es importante que nosotros aprendamos que en el día 14 lo inmolará toda la congregación. ¿A quién? Al cordero, ¿no? Lo inmolará, se lo matará el día 14. ¿A qué hora? Entre las 2 tardes. Y la tarde comienza a las 12 y termina a las 6. La mitad es las 3 de la tarde. Entonces aquí sabemos desde Éxodo que ellos mataron un corderito, esa es la primera fiesta, y comían panes sin levadura, por eso también se le llama los panes sin levadura, la fiesta del cordero también le llama. Entonces era el 14 del mes a las 3 de la tarde. Y los judíos, de parte de Dios, las fechas son fechas exactas. No es que este año va a tocar 14, el otro año 15, el otro año 13, el otro año 20. No. El 14 de Abib de todos los años, Israel hasta hoy están celebrando esta fiesta, matando su cordero a las 3 de la tarde del día 14. Con nuestro calendario, el día 14 es muy sencillo encontrarlo. Si comienza el 15 de marzo más 14, ¿cuánto es? 29. O sea, todos los 29 de marzo de cada año con nuestro calendario, que coincide con el 14 de Nisan, todos los judíos celebran su fiesta. Ellos ya celebraron su fiesta en este mes de marzo, el 29 de marzo. Bien, aquí tenemos entonces bien clara esto que es a las 3 de la tarde del día 29 de marzo. Y esto nos sirve para saber el tiempo de las otras fiestas. Entonces, versículo 11, ¿qué nos dice? Versículo 11 nos dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, con vuestro bordón, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Ahí está el otro nombre, los panes sin levadura o la Pascua. Y después se le ha llamado el sacrificio del cordero, porque mataban un corderito, ¿no? Versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y aquí hay que tener en cuenta, ¿qué significa fiesta solemne?
que todas tus generaciones lo celebren por estatuto perpetuo. ¿Para quién fue dada esta primera fiesta? ¿Para nosotros los gentiles o para el pueblo de Israel? Ustedes digan, ustedes tienen la respuesta. ¿Es para el pueblo o para el país de Israel, conocido como los judíos? Para ellos es todo este mandato, ¿no? Y yo estoy analizando muchas cosas. Por ejemplo, hay algunos que dicen, Dios lo que dice no cambia. Y yo no creo. Yo estoy buscando pasajes bíblicos que me demuestren que Dios es Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es el mismo. Y si Él dio aquí que por estatuto perpetuo lo celebren hasta cuando sea, hasta su muerte, cada generación, Dios tiene toda la potestad de cambiarlo, pero no la perpetuidad, sino cambiar el sentimiento de la primera fiesta. Y lo cambió. Y lo cambió, amados hermanos. ¿Cómo así? Porque también el 29 de marzo, a las 3 de la tarde del año 33 de nuestra era, Dios cambió, en lugar de un animal, un cordero, fue su Hijo, que vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Ahí cambió radicalmente todo esto. Y eso es lo que no entendieron ni lo entienden hasta hoy día el pueblo judío, a excepción de una minoría que ya son cristianos judíos. Ya existen, hay 500,000 de cristianos judíos, hermanos como nosotros. Pero nosotros, que nos hemos hecho judíos, ¿cómo nos hemos hecho judíos? Cuando Cristo nos adopta, nos hemos hecho judíos y estamos ya tampoco obligados a cada 29 de marzo a matar un cordero. Porque ya Cristo, Jesús, que vino a nacer como ser humano, como único ser humano, para ir a esa cruenta cruz con un propósito de pagar por tus pecados y por los míos. Si es que tú te acercas a su gracia. Pero eso vino a ser. Hoy hay un remanente chiquitito de judíos que han entendido esto, pero la gran mayoría están todavía ciegos. Como también los gentiles. No somos todos los gentiles los que creemos. Sí, creemos en un Cristo de yeso, que lo vemos crucificado. Así hemos creído. Pero creemos fundamentalmente en que el autor de la vida dio su vida por ti. Si has logrado entenderlo, entonces tú entregarás tu vida a Jesucristo, porque Él tiene el control, quiere tener el control de nuestras vidas. Y nosotros ya no celebramos ni el 29 de marzo por último, sino celebramos cada domingo. Cada domingo, escúchalo, hermano, escúchalo, pueblo, escuchen quien sea. Todos los domingos lo celebramos. Ahí viene una pequeña controversia, no con el pueblo judío, sino con muchos o algunos gentiles que han cogido la ley de los judíos y se lo han apropiado para ellos, cuando la ley ha sido dada para los judíos, no para gentiles. Dios no dio cuando vino esa ley fue miles de años antes, fue para los judíos. Los judíos sí hasta hoy celebran, conmemoran su ley, todita su ley, al menos tratan de cumplirlo, porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que ni aún los judíos han cumplido los mandamientos de la ley de Dios. Pero hay un grupo que se creen dueños, son gentiles, y se creen dueños del día sábado.
Eso fue dado para los judíos, no para nosotros los gentiles. No estábamos en esa época de Moisés en los planes específicos de Moisés y de Dios. Pero sí estuvimos en los planes de Abraham, porque dijo para todas las naciones del mundo. Pero la ley fue dada específicamente para el pueblo judío que estaba prisionero en Egipto y Dios lo salvó, como vemos aquí, lo sacó y ellos están obligados hasta que vino el verdadero Cordero, que es Jesús de Nazaret, para dar su vida en esa cruenta cruz por judíos y por gentiles. Esa es fiesta ahora para nosotros. Esa es la primera fiesta. Recordamos semanalmente a nuestro Señor Jesús, que fue a esa cruz para dar su vida por ti, por mí y por todos los que quieran. Bien, ya vimos esa primera fiesta. Vamos entonces hoy a continuar viendo la segunda fiesta. La segunda fiesta, que aquí se llama el Pentecostés, vamos a dar un vistazo en Levítico 23, versículos 10 y 16. ¿Ya? Levítico 23, versículos 10 y 16. Aquí nos vamos a entender la segunda fiesta, que es la que estamos recordando en Hechos 2, que allí nuestros 120 hermanos lo estaban celebrando al estilo judío, pero ahí también cambió Dios. Pero vamos a ver al estilo judío cómo estaba escrito, cuándo, qué día era en que tenía que celebrarse. Levítico 23, 10, ¿qué nos dice? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traerán al sacerdote una gadía por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Antiguamente se llamaba, y se sigue llamando para los judíos, la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque los primeros frutos, según veo que todo agricultor cosecha sus primeros frutos antes de tiempo, pero son deliciosos, más exquisitos, más nutritivos, más sabrosos, y ellos lo guardan para ellos y no lo venden. Pero aquí Dios había dicho: esos frutos primeros lo van a dar a mis sacerdotes. Aquí dice bien claro, ¿no? Para que seguéis la mies y lo traías al sacerdote, una gadía por primicia. Si cosechaban 50 o 20 racimos de uva rica, un racimo lo llevaban a cada sacerdote. Todos, un sacerdote por familia, llevaban, porque los sacerdotes no trabajaban, sino se dedicaban al culto de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es los primeros frutos. Pero leamos otro versículo, el 16, para que nos ayude. Ahora sí, vemos aquí que también tiene otro nombre. No solamente este nombre, por lo que dice aquí, nuestros hermanos los apóstoles le pusieron otro nombre. Y aquí dice, versículo 16, mismo capítulo 23 de Levítico, dice, bueno, desde el 15 voy a leerlo para comprenderlo, dice: y contaréis desde el día que sigue al día del reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, ¿cuándo lo celebraban? Aquí nos dice la fecha: 50 días después del sacrificio del Cordero. Y allí estaban ya nuestros hermanos los apóstoles, con los 108 hermanos, 120 en total, estaban celebrando.
Pero ya ellos ya no celebraban, ya no iban a la chacra a recoger fruto. Ellos habían entendido lo que Jesús les habló en toda su instancia de esos 3 años con ellos. Les enseñó que había otra cosecha, otro fruto espiritual. Y que eso busquen. Y que pero se va a celebrar en la misma fecha, en los 50 días después de su muerte. Es por eso que se le llama el Pentecostés, Pente 50, Costés 50 días después de la muerte de Cristo exactito. Ahora tú tira pluma. Si murió Jesucristo el 29 de marzo, súmale 50 días. Y no nos hagamos problema. Suma 60, más fácil, 2 meses. 29 de marzo, el primer mes es el 29 de marzo, de abril. El segundo, el 29 de mayo, que serían 60 días. Descuéntale 10, que es más fácil así. Entonces, 29 de marzo, menos 10, 19 de abril, perdón. Entonces, 2 meses menos 10, que son 50, tendríamos la fecha exacta donde estaban reuniéndose nuestros hermanos en la fiesta del Pentecostés, el 19 de mayo. 19 de mayo. La fiesta ya no la llamaron los primeros frutos, porque ya ellos eran cristianos, habían entendido el mensaje de Jesucristo, pero que tenían que ellos ahora recibían los primeros frutos. No iban a cosechar, sino que esos 120 hermanos eran los privilegiados de recibir los primeros frutos de Dios. ¿Cuál es ese fruto de Dios? Como hemos titulado el mensaje, y que está allí en Hechos, la llenura del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ellos ya no están celebrando ir a sacar los primeros frutos de su chacra para traerle al sacerdote. ¡No! Ahora el sumo sacerdote divino les envía los primeros frutos a estos 120 hermanos y son llenos del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! ¡Qué grandeza! Y qué promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo! Me envió los primeros frutos a los 120 hermanos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la señal de que fueron llenos del Espíritu Santo? Eran hermanos, la gran mayoría de hermanos siempre que han habido desde la iglesia primitiva, de esos 120, la mayoría pobres. A lo mucho llegaban algunos de clase media, pero la mayoría pescadores, obreros, agricultores, pero no eran ni de clase media, ni de ninguna clase más que la clase del popular, clase pobre, pero son premiados al ser llenados con el Espíritu Santo, y ellos no necesitaron ir a estudiar, como hoy estudian, voy a estudiar inglés, porque acaso me vaya a Estados Unidos, no voy a estudiar francés, si es que me voy a Francia, o voy a estudiar italiano para ir a verlo al Papa. O la gente así, voy a estudiar nuestro idioma, pero no se ponen a estudiar el idioma de Dios. O no quieren hablar en el idioma de Dios. Miren a estos hermanitos, ¿acaso se preocuparon tanto de estudiar latín, que era el idioma de Roma? ¿El griego para el idioma de Grecia? ¿O el idioma de los egipcios? ¿O el idioma de los árabes? No. Pero Dios les regaló, porque Dios todo lo puede, es todopoderoso. Por eso les llenó con su esencia, con el Espíritu Santo que es invisible. Y estos hermanitos, como Pedro, un pescador, como todos, la gran mayoría, pobres, apenas estudiarían primaria, quizás secundaria, no lo sé, pero eran pobres. Y comenzaron a hablar en el idioma chino, a los judíos chinos,
en el idioma latín a los hermanos romanos, comenzaron a hablar griego. A los hermanos que nacieron en Grecia comenzaron a hablar el idioma de Egipto, a los hermanos que habían nacido en Egipto. ¿Pero qué les hablaban, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Cuando alguien de nosotros, alguien aprende otro idioma, comienzan a hablar, ok, y lo vamos asimilando, ¿no? A escucharle que nos hablan que no lo entendamos. Pero estos hermanos hablaron otros idiomas otorgados por el poder divino de Dios a través de su Espíritu. Y estos hermanitos pobres, simples y sencillos, comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Pero qué hablaban? ¿Ok? No. ¿Qué hablaban? Las maravillas del Altísimo de nuestro Dios. Las maravillas que Dios, que está siempre sentado en su trono, envió su Espíritu Santo a una mujer. Nació un niño que se llamó Jesús, sufrió y fue a una cruz. Pero al tercer día, con el poder de Dios, resucitó y se fue. ¿Y qué dijo? ¡Pronto vengo! Pero antes de eso prometió enviar el poder de Dios a toda persona que lo busca de corazón. Y ahí están esos 120 hermanitos, que fueron llenos del Espíritu Santo y en el idioma que habían nacido sus paisanos en otro sitio, comenzaron a hablarles de Cristo, de Dios, que los hermanos judíos no lo reconocieron, ellos lo mandaron a la cruz. Pero Dios en su poder y según sus promesas del Antiguo Testamento tenía que ser levantado al tercer día. Y comenzaron a hablar. Esas son las maravillas de Dios. Y que pronto va a venir a llevarnos a nosotros. Sea vivos o sea estado en el seno de Abraham, que también están vivos. Y ellos contaron todas estas maravillas. Entonces, muchos de los judíos nacidos en otros países se sorprendieron porque esta gente del Pópolis nunca había salido de su tierra, nunca conocía un idioma de otro sitio y me hablaba en mi idioma, era una sorpresa. Pero habían otros que se burlaban. ¡Están borrachos! ¡Están llenos de mosto! Eso es la historia. Pero ¿qué podríamos decir más? Vamos a Hechos. Todavía tengo unos 10 minutitos, o 15 máximo. Vamos aquí a mirar. Hablaban las maravillas de Dios. Bueno, ¿y qué tenemos más aquí nosotros? Miremos en Levítico 23, 39. Esa tercera fecha, así de pasadita, la tercera fecha. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido la tierra de fruto, haréis fiesta para Jehová por 7 días, ¿no? Entonces aquí nos están enseñando que hay una fiesta de la cosecha, ¿no? La fecha de la cosecha. Imagínense ustedes. Entonces, esa fecha de la cosecha es la tercera fiesta. Y permítanme decirles, no sé si ustedes escucharon un mensaje que hace 2 o 3 meses di, más explícito de estas 3 fiestas. Hoy lo quiero dar así nada más. ¿Qué pasó con esta tercera fiesta? Es la única que no hay un cumplimiento espiritual. La primera fiesta, la muerte del Cordero el 29 de marzo, hay una fiesta espiritual. El sacrificio de Cristo en la cruz, como el Cordero perfecto. Su resurrección, promesa del Antiguo Testamento. La segunda fiesta, la fiesta de
los tabernáculos que se llama, del Pentecostés, que lo llaman ahí a los hermanos, que ya no le llama la cosecha, o sea, sacar los primeros frutos, sino que los primeros frutos espirituales fueron dados a los 120. Y se ha quedado, y aquí está, para que tú también pidas a Dios que te dé parte de esos primeros frutos y te llene con el Espíritu Santo. Pero la tercera fiesta, que no se ha cumplido, que es, como acabamos de leerlo, a los 15 días del mes séptimo. El séptimo mes tiene que ver con el mes de octubre, a los 15 días de octubre. El 15 de octubre haréis fiesta por 7 días, 15 y 7, 31 o primero hasta el 30 de octubre, 15 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tiempo de la cosecha y también llamada la fiesta de los tabernáculos. Y esa no se ha cumplido espiritualmente, hermanos. Mis antenitas espirituales me dicen que esa fecha tiene que coincidir, así como es la fiesta de la cosecha, que se va a cosechar los frutos, es la fiesta que va a celebrar Jesucristo cuando venga a cosechar sus frutos espirituales en todos sus hijos. Es decir, a todo hijo que está lleno del Espíritu Santo, a ese lo vendrá a llevar en la cosecha espiritual. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero tenemos una intuición. Si sabemos esta fecha de la cosecha humana, del 15 de octubre al 30 de octubre, en esa fecha es muy probable que venga nuestro Señor Jesucristo a cosechar el fruto del Espíritu Santo que ha sembrado en el corazón de cada creyente. Y ojalá tú seas un creyente que esté lleno del Espíritu Santo. Ya sabemos cuál es la característica: el hablar las maravillas de Dios a otras personas. Eso nada más. No nos pide más que seamos testigos de Dios y que hablemos las maravillas de Dios. Y si tú no estás hablando las maravillas de Dios, permíteme decirte que te quedas. Aquí no hay otro. Lo creo cada día más que me involucro en esta tercera fecha. Lo creo. Y a mí no me enseñaron ni el fulanito ni el menganito. Es papá el que me ha hecho mirar que esa tercera fiesta es la fecha cuando venga Jesús en su segunda venida a llevar a su pueblo, que Él lo ha llamado el arrebatamiento. ¿Qué año será? No lo sabemos exactamente, pero intuyo más o menos como el 2025. Pero puede cambiar, porque Dios dice que para que se salven, Él va a acortar los tiempos. Ya no va a haber una tribulación de 7 años, de repente de 5, de 4, de 3. Entonces también tiene que Él apresurar su fecha que viene a cosechar a los hombres, mujeres que están llenos del Espíritu Santo. Así que por eso no sabemos el día ni la hora, pero intuimos que se acerca. Y preparémonos. Mañana cuando venga no digas y te quedes. Y ahora puedes prepararte, pídele, Lucas 11:13, pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo llenas? ¿Cómo te embriagas del Espíritu Santo? Para hablar en otros idiomas, en otras lenguas, las maravillas de Dios, leyendo todos los días la palabra de Dios. Si no leyese, no supiera esas cosas, queridísimos hermanos y amigos. Bien,
Ya vimos entonces esta fiesta que verdaderamente anuncia el retorno de Dios con la tercera fiesta, ¿no? Entonces, esta fiesta que se llama también la cosecha y los tabernáculos, ya lo hemos explicado, ya es suficiente hasta ahí, pero ¿qué más encontramos en este mensaje de aquí de Hechos 2? Que los judíos que habían venido a su fiesta, ¿no?, se quedaron asombrados que los judíos, sin mucho conocimiento, porque le llaman judíos piadosos, hablen su propio idioma y que le hablen las maravillas de Jesucristo, nuestro Dios. En otra parte encontramos que aprendieron 15 idiomas, uno un idioma, otro, porque son 15 países que ahí nos hablan de los partos, los medos, los elamitas, mesopotámicos, egipcios, africanos, romanos, árabes, griegos y otros pueblos que suman 15. Entonces, estos hermanos 120 se repartieron, Dios les dio que hablasen en otros idiomas, pero que hablen las maravillas de Dios. No es otra forma el don de lenguas. Esto es lo que en 1 Corintios, cuando un día lo repasemos, habla del don de lenguas, de tener ese don de Dios para hablar a otras personas, aún en nuestro idioma que es tan difícil, hablarle a un médico, a un abogado, a un eminente. Más fácil es hablarle a uno que tiene primaria, pero qué difícil a veces nos encontramos con los profesionales, que a veces nos ningunean cuando dicen pamplinas son, como decir tonterías estás hablando, Carlos, pero no saben que lo que él llama pamplinas son las maravillas de Dios. Y la última parte encontramos en los versículos 12 y 13 que estos hermanos que habían venido de 15 países se quedaron atónitos, sorprendidos, perplejos. ¿Cómo este hombre, esta mujer que tiene primaria me habla tan claro del sacrificio de Cristo, que con ahí termina el sacrificio de guachos, y me habla tan claro que ha venido a salvarnos, a darnos una nueva vida y nos ofrece dar su Espíritu Santo? Y no entendían y estaban perplejos, atónitos, sorprendidos. Yo hace muchos años me sorprendí de una anciana que nunca estudió ni un añito de primaria, por lo tanto no sabía leer, pero sí escuchaba. Y cuando le llevaron el Evangelio, que es las maravillas de Dios, ella entendió el Evangelio, pero quiso conocer más. Dijo: hermano, en tu próximo viaje regálame una Biblia. Le llevamos una Biblia en Cajamarca, pero en la chacra. Pero ella no sabía leer, pero le llevamos. En nuestros viajes posteriores de visitación a estos pueblos, llegamos a visitar a la hermana. No van a ver ustedes una hermana llena del Espíritu Santo, que sin profesor, sin nadie, aprendió a leer la palabra. ¡Con qué belleza! Y nos dio un abrazo diciendo: gracias por la Biblia, porque ahora lo leo, sé leer. Y le preguntamos: ¿quién te enseñó, papito lindo? Miren, una analfabeta aprendió a leer solamente mirando con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, alabado sea Él. Pero otros, posiblemente un grupo de judíos que residían allí en Jerusalén, comenzaron a burlarse, a decir que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Y ahí es donde aparece Pedro, que vamos a ver el próximo jueves,
con el primer discurso de Pedro para decirle: hermanos amados, no estamos borrachos. Quizás nuestra similitud de embriaguez es por otra cosa divina. Y va a comenzar a dar su primera prédica el hermano Pedro. Pero hasta hoy, aquí nos quedamos dando gracias a Jesucristo porque nos ha dado su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros y nos ha sellado, aunque no lo veamos, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Pero tenemos que enriquecernos, llenarnos cada día leyendo la palabra, mis amados hermanos y amigos. Sin llenarte del Espíritu Santo no te va a llevar Dios. Va a llevar como aquella cajamarquina que no supo leer y escribir y aprendió su propio idioma a leerlo, por lo menos a leerlo, aunque no lo escribía. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Ojalá hayan entendido ese mensaje, que ahora ya está, desde esa fecha, desde los 50 días después de la muerte de Cristo, ya vino el Espíritu Santo a la tierra, ya está aquí para que tú pidas, para que entre a vivir en ti y que cada día te llenes del Espíritu Santo leyendo la palabra. Esa es la única fórmula. Mira, la ancianita se llenó del Espíritu Santo leyendo. Fuimos, después de muchos años, había fallecido la hermana, pero había aprendido a escribir y dejó un escrito: me voy a la casa de mi padre, al tercer cielo. Miren ustedes, tenía una fe tan profunda esta hermanita. Esa es la fe que debemos tener con sencillez, pero profunda en nosotros. Que Dios los bendiga y gracias por su tiempo, que es para Cristo, no es para mí, ni para ustedes, es para Cristo. Señor Jesucristo, gracias, porque enviaste como fiel cumplidor, enviaste en la fecha del Pentecostés tu Espíritu Santo aquí a la tierra. Desde allí no se ha ido tu Espíritu Santo. Está aquí a merced de que cada persona que ha recibido el mensaje de las maravillas de Jesucristo, de las maravillas de Dios, y ha tocado su vida, se ha convertido a ser un hijo de Dios verdadero, un cristiano, un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo clamo, Señor, ante tu presencia, si hay algún hermano o amigo que nunca ha pedido a Dios, así, a solas, que le dé el Espíritu Santo para que habite dentro de ella, que esta noche no desperdicie su tiempo. Mañana puede venir la muerte. Ojalá algunos de los que escuchan esta noche, si nunca han hecho un pedido específico para que el Espíritu Santo entre a vivir en ellos y los selle en su frente, no tienen al Espíritu Santo. Pero a todos los que lo han recibido, bendícele, Señor, y sigue llenando del Espíritu Santo. Te amo y te adoro, Señor. Bendice a tu pueblo de todo el mundo. Cuídalos, guárdalos del pecado y de la maldad. Bendito seas, Señor Jesucristo. Amén.